Te damos la bienvenida a nuestra reunión en línea. En Iglesia Restauración somos una iglesia diferente. Una iglesia para todos. Por Él estamos aquí. Ahora te invitamos a que juntos disfrutemos de este hermoso tiempo en su presencia. Iglesia Restauración, más que una iglesia, somos una familia. Recuerda compartir este video con otros. Puedes encontrarnos en nuestras páginas oficiales de Facebook y YouTube como Iglesia Restauración. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestra línea telefónica al 81 513 80, de lunes a domingo, de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Vamos a alabar al Rey. Él nos hizo libres. Aleluya. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Cantaré, el día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y en su nombre he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy. Vamos a decirlo. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo
soy. Me hiciste libre, Hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor. me hiciste libre. Hoy puedo gritar que libre soy. Te adoramos, Señor, porque nos has hecho libres. Te adoramos, Vamos, exáltale y dale gracias por tu libertad al Rey. Aleluya. Amén. bendecimos Te tu damos la gloria, nombre Señor. y bendecimos tu nombre, Señor. Nos acercamos confiadamente para adorarte a ti, para entregarlo todo. Con todo nuestro corazón dile a Él todo lo que soy, lo entrego hoy. Todo lo que amé, mis triunfos, Dios. He probado y sé de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces. Espíritu, ven, abre los cielos hoy. Venimos
de ti, enamorados de ti, Señor. Por eso este día nos acercamos confiadamente ante tu trono, sin reservas, para adorarte. Ahí en tu hogar, dispón tu corazón, levanta tus manos. Demos gracias a Dios por nuestra familia. Sigamos creyendo y no confiando en nuestro entendimiento, sino confiando en su verdad, que es quien nos sostiene día a día. Hoy lo entregamos todo, hoy lo entregamos todo. De ti, Jesús. No hay nadie como tú. Vivo enamorado de ti, Jesús. Oh, no hay nadie como tú. Vivo enamorado de ti, Jesús. Como tú, vivo enamorado de ti, Jesús. No confiaré en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos. No confiaré en mi propio entendimiento. Te doy todo confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti, Dios, te doy todo confiando en que tú harás algo hermoso dentro de ti. Decimos, subiré al monte y alzaré mis manos, 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 subiré, díselo, al monte y alzaré mis manos, subiré al monte y alzaré. Yo solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Yo solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Yo solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Yo solo en ti confío, nada que aferrarse. Que la palabra sea un espejo en tu vida y su dulce presencia nos recuerde que nuestras fuerzas serán renovadas en Él. No hay mejor lugar que venir ante su presencia, postrarnos y adorarle y confiarle todos nuestros temores a Él. No confiaré en mi propio entendimiento. Decimos, mi vida está en manos del Creador.
y subiré al monte y alzaré mis manos, subiré al monte y alzaré mis manos, subiré al monte y alzaré mis manos, subiré al monte y alzaré, y solo en ti confío, no hay nada que aferrarse, yo solo en ti confío, no hay nada que aferrarse, yo solo en ti confío, no hay nada que aferrarse, yo solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Confiamos en ti, Señor. Rendimos todo, rendimos todo. Yo solo en ti confío. Díselo, díselo. Yo solo en ti confío. Vamos todos juntos. Yo solo en ti confío, Nada que aferrarse. yo solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Una vez más. Yo solo en ti confío. En ti nadie más. Una vez más. Yo solo en ti confío, Nada que aferrarse. yo solo en ti confío, seguro estoy en tus manos. Yo solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Gracias, Jesús. Gracias porque podemos descansar en ti. Aleluya. A nuestro Rey. A ti, Señor. Hey. La promesa de la paz que nos da Él. Llegó el momento de escuchar su palabra. No te distraigas. Creemos que Dios tiene un mensaje que bendecirá tu vida. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gozo, qué alegría estar nuevamente con ustedes, poder compartirles la palabra nuevamente. Es un honor para mí como pastor poder saludarles, poder expresarles que nuestro amor, pero también que les extrañamos mucho. De verdad extrañamos los tiempos de comunión física, de vernos, de saludarnos, de encontrarnos en nuestras instalaciones, de visitarnos en nuestras casas. Bueno, pero sabemos que Dios está cumpliendo un propósito en todo esto que está sucediendo y nosotros estamos actuando con la seguridad de que es importante en este momento ser responsables, ser cuidadosos y alinearnos a las indicaciones de nuestras autoridades por la contingencia que estamos viviendo. Pero pronto yo creo que vamos a regresar. De hecho, estarán escuchando noticias, avisos en los que nosotros les vamos a informar del proceso de ir regresando a nuestras instalaciones, a nuestras reuniones. Esté muy pendiente, por favor. Amén. Pero sobre todo esperamos que usted comprenda las indicaciones y se aplique a las indicaciones como un pueblo ordenado, como un pueblo disciplinado, como un pueblo obediente y un pueblo siempre dispuesto a lo que se nos indica y a todos los lineamientos que en este tiempo son muy necesarios. Amén. Así que gracias a Dios. Pues terminamos la serie basado en el libro de Hechos. Como yo les decía, no es lo único ni lo final que pudimos ver. Y creo que podemos resaltar muchas cosas, entre ellas la más importante desde que iniciamos estudiando el libro de Hechos. Nuestra hermana Maru, no se me olvida, que nos dijo: el libro de Hechos no se ha terminado de escribir.
El Espíritu Santo sigue escribiendo el libro de Hechos, ahora a través de nuestras vidas, ahora a través de la iglesia militante para este tiempo. Dios seguirá haciendo milagros, prodigios, y Dios seguirá edificando su iglesia para que la iglesia, es decir, tú y yo, podamos manifestarnos en toda la plenitud del diseño que Dios hizo para su iglesia. Y sobre todo en este tiempo, que son tiempos tan difíciles, tan complicados, como creo ninguna otra generación ha vivido. Y sin embargo, en medio de ello, la iglesia está llamada a ser la luz de este mundo, a ser la sal en esta tierra, a ser como antorchas, como luminares en medio de una generación maligna y perversa, como dice el apóstol Pablo allá en el libro de Filipenses, me parece. Bien, hoy iniciamos una nueva serie a la que yo le llamo Fundamentos, una nueva serie a la que le intitulo Fundamentos. Y trataremos juntamente con todos los demás ministerios locales, es decir, de nuestra casa, como los ministerios que Dios ha levantado en nuestra red, nuestros pastores, que cada uno de ellos, a quienes podamos invitar y ellos acepten, cada uno de ellos traerá un mensaje, una enseñanza acerca de este tema que le estoy poniendo fundamentos. Amén. Así que vamos a iniciar de lleno para aprovechar el tiempo, porque hemos aprendido que el tiempo en las redes no puede ser muy extenso y tenemos que aprovechar la atención de las personas. Muchas de ellas tal vez están conectados no por casualidad, es una dirección, un tiempo de Dios para sus vidas tal vez, y se conectaron y queremos que aprovechen este tiempo recibiendo la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 6, por supuesto, es el pasaje donde el apóstol Pablo, que todos suponemos que escribió el libro de Hebreos, establece fundamentos para nuestra vida cristiana. Vamos a leer, por favor, el capítulo 6 de Hebreos, versículo 1 y 2, y lo vamos a leer con mucha atención. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Quiero leerlo nuevamente porque son textos que deberíamos de aprendernos de memoria. Todo buen cristiano, todo creyente en Jesucristo debe ejercitar esta habilidad de aprendernos, de memorizarnos textos bíblicos. Desafortunadamente, vivimos una generación que no lee la Biblia y mucho menos entonces memoriza la Biblia. Dice una estadística que el 85% de los creyentes no lee la Biblia de manera continua. Entonces, si no la lee, difícil, imposible que pueda meditar en ella, y muy complicado que se pueda aprender textos bíblicos, que pueda memorizarla. Pero este es un texto tan fundamental, tan importante en nuestra vida, que bueno sería que lo pudiéramos memorizar. Pero vamos a leerlo en esta ocasión. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Muy bien. Quisiera, como introducción a esta serie, quisiera que pudiéramos desglosar este texto tan importante
para nuestro análisis, para nuestro entendimiento y sobre todo para recibir una enseñanza que la podamos volver práctica en nuestra vida, práctica en nuestra familia, práctica en nuestro caminar con Cristo, porque no tiene ningún sentido si logramos comprender la enseñanza si no la practicamos. La práctica no solamente manifiesta que hemos entendido lo que recibimos, sino creemos lo que hemos recibido y por lo tanto lo llevamos a la práctica. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: no todo el que viene a mí, no todo el que oye mis palabras, sino es necesario también hacerlas, llevarlas a la práctica. Entonces viene la bendición y viene el resultado. Más adelante vamos a leer este pasaje, pero aquí yo quiero resaltar la importancia de que la enseñanza se vuelva algo práctico en nuestra vida. Si no, entonces solo nos vamos a engordar, nos vamos a hinchar de mucho conocimiento bíblico. Y Pablo dijo que la letra mata, la letra te hace, te ensoberbece, la letra te hace ser orgulloso, amén, pero el Espíritu da vida. Entonces, si además del Espíritu le sumamos la obra del Espíritu que nos guía y nos lleva a la obediencia de ese conocimiento, entonces miraremos los resultados de una manera muy preciosa en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro hogar y en todas las áreas donde nosotros nos movemos en este mundo. Entonces, yo quisiera que vayamos desglosando este pasaje. En primer lugar, la palabra de Dios dice acá, el texto, mejor dicho, dice dejando. Dejando. Dejando no significa desechar, ignorar, menospreciar y pasar por alto esto que nos escribe y esto de lo que nos habla el apóstol Pablo. ¿De acuerdo? Todo lo contrario. Debemos tener un claro dominio y un correcto entendimiento de ello. Pues de este correcto entendimiento y de este claro dominio que tengamos de este conocimiento, entonces va a depender nuestra comprensión de toda la demás revelación que contienen estos fundamentos y que emanan de estos fundamentos de los cuales vamos a estar hablando. Amén. Entonces, no significa, Pablo no está diciendo olvídate de esto, hazlo a un lado, ignóralo, no lo tomes en cuenta, no es tan importante, no. Todo lo contrario. El apóstol Pablo nos insiste en que debemos de tener un claro conocimiento de ello. Entonces, dejando significa sencillamente lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo es no te estanques en ello, no te estaciones en ello. Debes de dominarlos, debes de conocer perfectamente y encontrar la revelación, la enseñanza de cada uno de estos fundamentos, pero no te estanques en ellos, no te estaciones en ellos, sino más adelante encontramos la motivación del apóstol Pablo hacia el pueblo de Dios y hacia nosotros que estamos escuchando esta palabra en esta ocasión. Amén. Luego dice el texto, dice los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pablo está diciendo, Pablo nos está mostrando que los rudimentos de la doctrina de Cristo significa o se refiere al ABC, a lo elemental de la doctrina de Cristo. Si pudiéramos poner como ejemplo, tomar este ejemplo, es la primaria de la vida cristiana. ¿De acuerdo? O sea, Pablo está diciendo, esto son los rudimentos, es lo elemental,
es lo básico, ¿verdad? Es el ABC de la vida cristiana, es estar en primaria, es la primaria de la vida cristiana, ¿verdad? Si queremos llegar a la secundaria, si queremos llegar a la universidad, entonces necesitamos atender correctamente, ponerle atención a ello, pero comprender que no es todo, es lo elemental de la vida cristiana. Ahora bien, es muy importante que podamos entender, o mejor dicho, ¿qué podemos entender por doctrina? Porque la Biblia está diciendo, Pablo está diciendo los rudimentos, es decir, el ABC de la doctrina de Cristo, pero debemos de tener un claro entendimiento del significado de doctrina de Cristo. La Biblia habla acerca de ello. Por favor, vamos a unos pasajes muy importantes y veamos cómo el apóstol Pablo hace énfasis en la doctrina, la cual necesitamos comprender su definición o su concepto. En 2 de Timoteo, por favor, si abrimos nuestra Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice así, vamos a leer desde el versículo 1. A mí siempre me gusta leer el contexto, ¿verdad? Y siempre le he dicho que cuando usted estudie la palabra de Dios, cuando usted medite en la palabra de Dios y cuando medite en un texto, es importante, básico, fundamental que usted lea el contexto. Entonces, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios. Mire qué tremendo el apóstol Pablo. No le está diciendo, si quieres, si gustas, ¿verdad? Si tienes tiempo, si te parece. No, el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo, a un verdadero hijo en la fe. Todo verdadero hijo en la fe debe tomar en cuenta esto. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Allí está apareciendo ya una revelación acerca de uno de esos fundamentos, ¿verdad? Tiene que ver con la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces el apóstol dice, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta. Mira, le dice el apóstol Pablo, cómo debes de redarguir, cómo debes de reprender y cómo debes de exhortar, ¿verdad? Palabras y situaciones que a muchos creyentes no nos gusta. Siempre nos gusta que nos apapachen. Siempre nos gusta que nos den palabras motivacionales. Siempre deseamos, ¿verdad?, que nos den palabras de ánimo. Pero aquí el apóstol Pablo dice que eso no es suficiente. Necesitamos también, número 1, redarguir. Necesitamos reprender. Necesitamos exhortar. Y créame que tan complicado es el tiempo, ¿verdad? Que cuando aplicamos esto, la gente piensa que no la amamos, la gente piensa que no la apreciamos, pero en realidad el que tú redargullas, el que tú corrijas y el que tú exhortes a alguien, ¿verdad? Es una clara manifestación del amor. ¿Por qué? Porque te interesa la persona, ¿verdad? Te interesa el bienestar de la persona. Entonces dice, redarguye, reprende, exhorta, pero con dos ingredientes muy importantes. Número 1, paciencia, y número 2, doctrina. Es decir, vas a exhortar y vas a corregir y vas a redarguir con paciencia y doctrina. Porque dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán, no aceptarán, no recibirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, mire qué tremendo. Pablo exhorta, o mejor dicho, le encarece a su hijo Timoteo que utilice la doctrina. Y Pablo también habla y le dice, porque vendrán tiempos. Y hoy es un tiempo en el que la gente y aún los creyentes les cuesta soportar la sana doctrina. Entonces es importante la doctrina, ¿verdad? Como dice el texto. Pero hay otro pasaje muy hermoso. En Tito, capítulo 2, versículo 1, otra vez el apóstol Pablo le habla a otro de sus hijos ministeriales y espirituales. Capítulo 2, por favor, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo, lo que está conforme a la sana doctrina. Entonces, ¿qué podemos entender con doctrina? Porque el apóstol Pablo nos está diciendo acerca de los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué nos está diciendo entonces? ¿Qué es doctrina? Si usted quiere anotarlo, porque algunos hacen apuntes en su casa tal vez, o tienen la costumbre de apuntar, yo le doy una pequeña definición sencilla y práctica de lo que es doctrina. Es un resumen de toda la enseñanza de Jesús y que es tanto fiel a la Biblia como útil para nuestra vida y para la vida de la iglesia. Es un resumen de toda la enseñanza de Jesús y que es tanto fiel a la Biblia, es decir, de acuerdo a la Biblia, y útil como útil para nuestra vida, para nuestro diario vivir, para nuestro hogar, para nuestra familia, para conducirnos en todas las áreas de nuestra vida. La doctrina de Cristo nos sirve para todas las áreas de nuestra vida. La empresa, el negocio, si soy patrón, si soy trabajador, si soy empleado, si soy padre de familia, si soy hijo de casa, si soy esposo, si soy esposa, nos sirve para todo. Porque esa es la doctrina. Es útil para nuestra vida, pero también es útil y necesaria para nuestra vida como iglesia, para que sepamos cómo nos debemos de conducir como iglesia. Entonces, eso es doctrina y esto es bien fundamental y bien importante en este tiempo, amado. Quiero que leamos otro pasaje que está en 2 de Juan, capítulo 4, y vamos a tener que leer porque eso es muy importante. 2 de Juan, del versículo 4 al versículo 11. Pongamos atención. Por favor, esto es muy importante que usted preste atención. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Ahora, es un poco paradójico, ¿verdad? Porque el apóstol Juan reconoce y se regocija, aunque no son todos ni muchos, sino dice el apóstol Juan que algunos de tus hijos, solo algunos de tus hijos andaban en la verdad y conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Qué tremenda, de qué manera tan magistral el apóstol Juan nos está mostrando todas estas cosas. Nos dice, por ejemplo, ¿qué es el amor? Este amor es sencillamente, cómo yo manifiesto, mejor dicho, que ando en sus mandamientos, a través del amor. Si yo ando en amor, entonces yo estoy siendo obediente a los mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Por eso le quiero decir que cuando Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, Jesús no estaba diciendo, Jesús solo estaba
afirmando y confirmando el mandamiento que él ya había establecido desde el principio. Él no estaba estableciendo uno nuevo, simplemente estaba renovando ese mandamiento del que aparece en la ley de Moisés y aparece en el pueblo de Dios acerca del amor al prójimo. Pero dice el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Todo esto tiene que ver con salvación, otro fundamento. Quien esto hace, ponga atención, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Wow, y aquí ya aparece este espíritu que le llamamos y lo conocemos como el anticristo. Anticristo que se opone a Cristo, resiste a Cristo, ¿verdad? Eso es un espíritu contrario a Cristo. Y cuando nosotros nos encontramos una doctrina distinta, diferente y contraria a Cristo, estamos enfrente de un espíritu o del espíritu del anticristo. Por lo tanto, el anticristo no solamente es un personaje, dice que o ha sido un personaje a través de los tiempos, sino es un espíritu que opera y que sigue operando en este tiempo. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos los rudimentos de la doctrina de Cristo, conozcamos las enseñanzas de Cristo, porque solo cuando conocemos la verdad es que nosotros podemos discernir y darnos cuenta de la mentira. Amén. Por eso, mire qué tremendo. Y luego el versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hoy aquí nos podríamos detener en algo tan hermoso, tan tremendo, que tiene que ver con la resurrección de los muertos, que tiene que ver con el tiempo en que viene la resurrección, la vida eterna. Entonces dice que trae fruto y trae galardón. Entonces debemos de ser muy cuidadosos de la doctrina de Cristo, porque si no podemos perder algo de el fruto de nuestro trabajo o perder algo de nuestro galardón. Y por eso ya en el versículo 9, mire qué dice: cualquiera que se extravía, puede ser un sencillo miembro de una congregación, hasta un servidor, hasta un líder o hasta un ministerio. Cualquiera que se extravía y no persevera, no se mantiene en la doctrina de Cristo, dice acá tremendo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Usted puede llamarle a Dios Padre, usted puede llamarle eterno, como algunos le dicen, el eterno ahora, y es que sí es eterno, nuestro Padre es eterno. Usted le puede llamar Padre, usted le puede llamar al eterno, usted puede, pero si usted no persevera, no camina en la doctrina de Cristo, el apóstol Juan dice claramente, no tienes a Dios. No te engañes, porque Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo una cosa somos. Entonces no podemos ignorar la doctrina de Cristo y creer que ignorando a la persona, la obra, el ministerio de Jesús y quién la Biblia dice que es Jesús, nosotros no pensemos que podemos tener una relación con el Padre o con el Eterno, como ahora muchos le hablan, hermanos. Y vuelvo a repetir, no es que está mal llamarle eterno al Padre, porque lo es. Pero si no perseveramos en la doctrina de Cristo, la palabra es muy clara. Por eso nuestro mensaje, nuestra enseñanza es y tiene que ser cristocéntrico. Si alguno, mire, dice que la palabra, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué doctrina? La doctrina de Cristo.
la enseñanza de Jesucristo. No le recibáis en casa. Ay, ¿dónde está el amor, pastor? ¿Dónde está la compasión? Ay, pastor, ¿cómo le vamos a predicar, hermano? Tú y yo no somos más buenos que Dios, ni somos más inteligentes que el Espíritu Santo. Y a nosotros nos corresponde solamente obedecer lo que la palabra de Dios, lo que la doctrina de Cristo nos dice. Entonces, ¿qué nos dice? Si alguno viene a vosotros, si alguno te invita a su casa, si alguno quiere venir a tu casa, pero no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, participa en su extravío o terminará participando de sus malas obras o participando de su extravío. Esto es muy tremendo. Amados, algunos toman el pasaje de que cuando Jesús decía que él comía era amigo de publicanos y pecadores. Nosotros tomamos como que si eso es verdad, pero le voy a decir algo. Eran los otros que decían que Jesús era amigo de los publicanos y de los pecadores. Jesús no era amigo de los publicanos y los pecadores. Él decía, los demás decían, ¿verdad?, que él era amigo de publicanos y pecadores. Jesús fue muy claro cuando dijo quiénes son sus amigos y quiénes son su padre y su madre y sus hermanos. Fue muy claro. Y él dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre, los que hacen y cumplen la doctrina de mi Padre, esos son mi mamá, ese es mi papá, esos son mis hermanos y esos son mis amigos. Si Jesús comía con los publicanos y los pecadores, si Jesús tenía algún tipo de relación con ellos, era para predicarles el evangelio de Jesucristo, para mostrarles y enseñarles su doctrina, su enseñanza acerca de la vida, acerca de su Padre. Amén, hermanos. Esto es muy importante que lo tengamos, porque a veces nosotros pasamos por alto y mira, hermano, decimos que aquel pecador, aquel que vive de esta manera y que vive en medio de iniquidad, ese es mi amigo. Yo encuentro a muchos jóvenes cristianos que hablan de los muchachos que no conocen a Cristo y que por lo tanto viven una vida tan disipada y otras cosas. Les llaman amigos. ¡Qué tremendo! Tengamos mucho cuidado, porque el que no viene con la doctrina de Cristo, no le recibáis ni le digáis bienvenido. ¿Esto es discriminación? No, hermano. Es simplemente obediencia a lo que la doctrina de Cristo nos dice. Entonces, cuán importante es que entendamos lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Pero vamos adelante porque tenemos que concluir. Luego dice el texto, estamos desglosando el texto, amén, para ubicarnos en esta nueva serie de mensajes y enseñanzas que vamos a tener llamada Fundamentos. El apóstol Pablo sigue el texto y dice, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Si leemos el contexto de este pasaje, es decir, el capítulo 5, del versículo 11 al 14, encontraremos, mis amados hermanos, una especie de frustración del apóstol Pablo, ¿sí? Una especie así como decir, ay, Dios mío, debiendo ser ya maestros, debiendo haber ya comprendido lo que son los fundamentos y sobre esa base avanzar hacia lo perfecto, hacia otro nivel, me temo que todavía tengo que volverles a enseñar las mismas cosas. Mire qué dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, si somos tardos para oír, se nos va a hacer difícil comprender aquellas
revelaciones y aquellos misterios que el Espíritu Santo nos quiere revelar. Porque debiendo ser ya maestros, mire, debiendo de ustedes después de 5 años, 10 años, 20 años en la vida cristiana, debiendo ustedes ya ser gente de universidad, me temo que todavía les tengo que llevar a la primaria. Por eso le digo que es una especie de frustración que tenía el apóstol Pablo. Dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de mensajes de motivación, mensajes de ánimo, mensajes de apapacho a tu vida, mensajes de verdad, de otras cosas. Y dice, y no de alimento sólido, no de alimento sólido. Pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Todavía es un niño. El que necesita de leche, hermanos, si tú todavía necesitas mensajes motivacionales, si tú todavía necesitas enseñanzas que te animen en tu vida, porque constantemente estás en aflicción, en sufrimiento, en tribulación, hermano, cuando tú debes de saber que como cristiano las aflicciones y las tribulaciones son algo cotidiano y que no debemos de verlas como algo extraño que nos acontece. Si todavía necesitamos de leche espiritual, hermano, es que todavía somos niños, ¿verdad? Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, tienen la capacidad, porque ya prueban alimento sólido, porque han ya dejado la etapa primaria, porque ya no necesitan leche, sino que ya han asimilado adecuadamente los fundamentos en su vida. Ahora están listos para recibir alimento sólido que los lleva a una madurez de tal manera que tienen los sentidos ejercitados, ¿verdad?, para poder discernir tanto el bien como discernir el mal. No para discernir el bien del mal, no. Eso es para los que necesitan leche. Pero el que ya es maduro, porque ya asimila el alimento sólido, tiene los sentidos ejercitados para discernir. A ver, dicen que esto es bueno, pero yo lo voy a discernir si es bueno. Porque no todo lo que es bueno es de Dios. No todo lo que parece bueno es de Dios. No todo lo que dicen que es bueno es de Dios. Acuérdese cuando vino el diablo a la mujer y le dijo, mira, y le hizo la propuesta, ¿por qué no los comes? Y la Biblia dice que ella vio que el fruto era bueno para comer. Y probó de él, y usted ya se sabe la historia. Porque hoy la mayoría de nosotros, ¿verdad?, damos por sentado que si es bueno es de Dios. Pero le voy a decir algo. A veces no todo lo que parece bueno es de Dios. Por eso tenemos que aprender a discernir. Pero no lo podremos discernir si nosotros no somos ya gente madura. Y eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Pablo estaba motivando al pueblo a avanzar hacia la perfección, es decir, dejando no estacionarse en la información básica, sino una vez habiéndola asimilado bien, ahora hay que avanzar hacia la perfección. Aquí aparece la palabra tamín, que significa madurez. Ya en otra ocasión le dije lo que significa esta palabra tamín, que significa madurez. La intención del apóstol Pablo es que el conocimiento claro y correcto de los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿verdad?, nos permita avanzar
no propiamente y solamente a un conocimiento bíblico, por favor, sino a una madurez espiritual por medio del conocimiento de Dios, es decir, conocer, que nos lleve a conocer a Dios. Mientras más conozcamos a Dios, más conoceremos de Él y más lo reflejaremos a Él. Pablo no nos está invitando, ¿verdad?, a avanzar hacia más conocimiento acerca de Dios y volvernos un teólogo, volvernos un apologista, ¿verdad?, de las Escrituras y con mucho conocimiento y que nos sepamos de memoria la Biblia de pasta a pasta, pero sin el conocimiento de Dios. Pablo nos está motivando a que corramos a la madurez espiritual por medio de tener un conocimiento más de Dios, del corazón de Dios. Mientras más conozcamos a Dios, más conoceremos de Él. Y mientras más conocemos de Él, más lo vamos a reflejar a Él. Porque al final, la madurez no tiene que ver con una gran cantidad de información bíblica que tengamos. La madurez espiritual es no cuánto sabemos de Dios y de la Biblia, sino cuánto de Dios, de Jesús y de la Biblia reflejamos, manifestamos en nuestra vida diaria con los demás, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en nuestros tratos seculares, en nuestros negocios. ¿Cuánto reflejamos de Él? Aún en el ministerio. Ay, hermano, yo le decía la clase pasada, el mensaje pasado, a veces con tantita gloria nos volvemos arrogantes en nuestras palabras. Con tantito que el Señor nos respalde en algo como ministerio, nos volvemos orgullosos, altivos, como si lo supiéramos todo. Y en lugar de reflejar ese carácter humilde, sencillo, amable de Cristo, no, ya nos sentimos que somos el último ministerio en el desierto. Cuidado, porque al fin, madurez tiene que ver con cuánto reflejamos de la vida, el carácter de nuestro Dios, cuánto de la Biblia reflejamos en nuestro diario vivir. Y voy terminando. El fundamento. Estamos desglosando este texto. El fundamento. Lo elemental es el fundamento. Por lo tanto, es fundamental, pues constituye el cimiento a partir del cual el Espíritu Santo va a edificar y construir nuestras vidas y por ende a la iglesia. Entonces el fundamento, aunque es lo elemental, es lo fundamental, permítame la redundancia, porque es el cimiento, es la base sobre la cual o a partir de la cual el Espíritu Santo va a edificar tu vida y mi vida y por ende edificará a la iglesia que somos nosotros. La fortaleza, la permanencia y la grandeza de un edificio y de una vida está precisamente en su cimiento, en su fundamento. Así como me llena de gozo, hermanos. Usted no sabe el gozo que me da, no que me aplaudan porque fue un buen mensaje, ya lo he dicho, sino el gozo que me produce ver cómo la palabra de Dios la recibe gente y su vida empieza a ser transformada. También me llena de mucha tristeza y frustración ver a creyentes que no establecieron un fundamento en sus vidas, ver a jóvenes, ver a señoritas que vinieron a la iglesia, participaron de lo que hay en la iglesia, ver a gente, hermanos, que disfrutó de lo que había en la iglesia, pero como no establecieron estos fundamentos en su corazón, en su vida, hoy están lejos del Señor.
hoy se han alejado de casa, hoy se han alejado, hoy se han envuelto otra vez en el mundo, hoy han menospreciado las cosas de Dios y han vuelto a abrazar las cosas del mundo. ¡Qué tristeza! Hoy involucrados en todos los afanes y los afectos que este mundo da, ofrece y pide, y se han olvidado de esos tiempos en que servían al Señor. ¿Sabe por qué? Porque no tuvieron fundamento. Y si algo vamos a necesitar, si algo nuestros hijos van a necesitar para enfrentar los tiempos que se avecinan, hermanos, como dice la palabra de Dios, es fundamento, cimiento, base sólida en su fe, en su vida. Por eso es importante lo que el apóstol Pablo dijo. Allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, por favor, ya voy terminando porque es solo la introducción. Mateo 16, Jesús dijo de la siguiente manera, por favor, dice así rápidamente. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, fundamento, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Me encanta lo que dice Lucas en el capítulo 6, versículo 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Y cuáles son esos fundamentos? Para terminar, la Biblia los describe. ¿Ve usted la importancia del fundamento? ¿Cuáles son esos fundamentos? La Biblia nos habla de 6 ejes fundamentales de nuestra fe cristiana. Número 1, el arrepentimiento. Número 2, la fe en Dios. Número 3, los bautismos. Número 4, la imposición de manos. Número 5, la resurrección de los muertos. Y número 6, el juicio eterno. Mis amados, que Dios les bendiga. Dispón tu corazón, dispón tu vida para las próximas semanas, los próximos mensajes, donde Dios nos va a hablar para enseñarnos acerca de los fundamentos. Que queden bien establecidos en nuestro corazón, en la vida de nuestros jóvenes, aún en la vida de nuestros niños, para que a partir de ahí el Espíritu pueda edificar nuestras vidas y mientras Él venga, nosotros podamos mantenernos firmes, nosotros nos mantengamos inquebrantables y nosotros podamos seguir siendo la luz de este mundo. Mis amados, que Dios les bendiga grandemente. Padre, gracias por esta palabra, que llegue a nuestros corazones y que despiertes un anhelo y un deseo por conocer y recibir más de esto a partir de este día. Señor, si alguna persona que no te conoce nos escuchó y siguió este programa, en el nombre de Jesús yo le quiero decir, amiga, amigo, señor, señora, que Jesús te ama, que Dios te ama y que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que tú pudieras salir de la condenación por causa del pecado y entrar a una vida nueva, que es la vida eterna. Lo único que tienes que hacer es que si en tu corazón en este momento se despierta un deseo y una inquietud por conocer, por recibir más de esto, solo tienes que decirle al Señor Jesús que entre a tu corazón, porque sin duda el Espíritu Santo ya está obrando. Recíbelo en tu corazón. Dile, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, pero en esta hora
quiero recibirte en mi corazón y a partir de este día quiero crecer y crecer más en el conocimiento tuyo y en el conocimiento de tu bendita palabra, porque quiero ser parte de esta familia hermosa. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias y bendigo a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Por ello te proporcionamos nuestro número de cuenta Bancomer 010-446-1045, clave interbancaria 01-205-000-104-461-0451, Centro Cristiano Restauración de México. Iglesia Restauración te da las gracias por habernos acompañado. Creemos que estos tiempos son de bendición para tu vida.